Hola, soy la profesora Mariel Peirón y en este video vamos a resolver el ejercicio 10C del trabajo práctico de igualdad de triángulos. El ejercicio 10C es muy parecido al 10B. Los elementos que nos dan para poder construir nuestro triángulo son un lado del triángulo y los ángulos adyacentes a él, con la diferencia que en el anterior ambos ángulos datos eran agudos y en este caso un ángulo es agudo, el de 40 grados, y el otro ángulo es obtuso, el de 110 grados. Bien, nosotros vimos que una manera de construcción no es la única, hay otras maneras, que es midiendo siempre con el transportador. Una manera de construcción era poder construir los tres elementos que nos daban de dato, por un lado, y luego con todos esos elementos yo construía mi triángulo final. Es decir, a mí me decían en la figura de análisis que no necesariamente cumplía con las medidas que me pedía el problema, es una figura de análisis. Me daban un lado que medía 6 centímetros, lo construí acá, obviamente a escala, si no me quedaba muy chiquitito en el pizarrón. Un ángulo de 40 grados, que lo construí acá con el transportador, midiendo con el transportador. Si quieren repasar eso, lo hicimos en la resolución del 10A. Y un ángulo de 110 grados, que es obtuso, que lo construí acá con el transportador, que lo hizo orientado de esta manera. Lo podría haber hecho los 110 grados, digamos, midiendo con el transportador, orientados así, ¿no? Es lo mismo, digamos. Pero quizás si yo tomo como base esta figura de análisis para luego construir mi triángulo, me es más fácil si los hago orientados de la manera que está orientado acá. ¿Estamos? Bien. Para empezar a construir de esta forma, dijimos que comenzábamos haciendo una semirrecta, hago una semirrecta, y sobre esa semirrecta voy ubicando mis datos. Para guiarme, dijimos que le podíamos dar nombres a los vértices del triángulo. Puedo llamar a este vértice a este vértice B y a este vértice C, por ejemplo. En el vértice A, según mi figura de análisis, voy a colocar el ángulo de 40 grados. Entonces, como tengo acá el ángulo de 40 grados, una posibilidad sería medirlo con el transportador directamente y la otra, como habíamos aprendido, vamos a utilizar lo que aprendimos, era trasladar ese ángulo. Nos parábamos en el vértice del ángulo, a trasladar, con cualquier abertura en el compás. Lo que hacíamos era un arquito de manera tal que ese arquito cortara a los dos lados del ángulo. Me paro en el vértice y muevo el compás de manera que ese compás y el arco que yo dibuje corte a los dos lados del ángulo. Bien, no muevo la abertura del compás, lo dejo con esa medida y voy a ir a pararme ahora al que sería el vértice de mi ángulo de 40 grados acá, que sería este. Y hago el mismo movimiento, asegurándome que en ese movimiento yo corte a la semirrecta. Cuando yo corté con el compás los dos lados del ángulo, los corté en este lado y en este lado en estos puntos. Lo que voy a hacer es medir con el compás la distancia entre esos dos puntos. Mido, entonces voy a abrir el compás de manera tal que me quede abierto a una distancia igual que la que hay entre esos dos puntos. No muevo el compás, lo saco y con esa misma medida me voy a parar acá, donde yo ya corté mi semirrecta. Y voy a hacer un arquito. Quiere decir que yo tengo esta intersección y esta. Estos dos puntos de acá serían estos dos puntos de acá. Por lo tanto, mi ángulo de 40 grados sin necesidad de medir con el transportador sería este. Repito, podría hacerlo directamente acá midiendo con el compás. Es un conocimiento más que tenemos sobre la geometría. Trasladar un ángulo dado a otro lado. Entonces, este ángulo, mide 40 grados. Y acá entonces tendría mi vértice A. ¿Sí? ¿Qué podría hacer luego? Digo, bueno, si yo tengo mi ángulo de 40 grados fijado en el gráfico, podría trasladar este segmento de 6 centímetros, que sería el lado AC, que yo ya lo dibujé acá, el de 6 centímetros. Que también, sin necesidad de medir con la regla,
Obviamente lo podría medir con la regla, pero sin necesidad de medir con la regla, abro el compás de manera tal que la abertura del compás coincida sobre los extremos del segmento y tengan una medida de 6 centímetros. Entonces, me paro en el vértice A, que es de donde sale mi lado AC, y marco. Por lo tanto, de acá a acá va a haber 6 centímetros, porque así lo medí. De acá a acá va a haber 6 centímetros. Y entonces, aquí voy a tener mi vértice C. La figura de análisis me ayuda mucho. Voy a dibujar mi lado AC, o mejor dicho, lo voy a pintar de rojo. Ya tengo mi lado AC de 6 centímetros. Voy a borrar algunos dibujos que me quedaron adicionales para no marear cuando grafiqué o cuando trasladé el ángulo. Ahí está. ¿Qué me faltaría hacer? Me falta poder ubicar mi ángulo de 110 grados, que obviamente lo podría medir con el transportador desde el vértice C, pero dijimos que nosotros sabemos trasladarlo con el compás. ¿Cómo lo trasladamos? Repetimos todos los pasos a seguir. Primero me paro en el vértice del ángulo y con el compás hago un arquito de manera tal que corte a los dos lados del ángulo, con cualquier abertura. Me paro en el vértice, con cualquier abertura, corto los dos lados del ángulo. Ojo, esta abertura tiene que quedar así como está. Yo lo corté, parándome en el vértice, lo corté acá y acá, pero la abertura no la tengo que mover, tengo que usarla así como está. ¿Por qué? Porque voy a ir a donde estaría mi vértice de mi ángulo. ¿Dónde estaría el vértice del ángulo de 110 grados? Estaría acá, en C. Entonces yo me tengo que parar acá en C. ¿Y dónde está el lado este? Sería acá, estaría sobre el lado de 6 centímetros. Entonces, me paro en C, me paro en este vértice, en este, acá, y voy a cortar el lado de 6 centímetros y voy a seguir con el arquito. Consideren que tengo que seguir bastante porque este ángulo es obtuso, ¿sí? Entonces yo me paré acá, permítanme marcar, porque esto es de pizarra, se borra. Me paré en el vértice C y marqué. Entonces ese arquito cortó a este lado del ángulo, acá, y quiero saber ahora si ese ángulo de 110 grados sin medir va a ir para allá, o va a ir para allá, o va a ir para allá. ¿Cómo hago esto? Bueno, me falta trasladar el ángulo. ¿Qué tenía que medir con el compás? La distancia que hay entre este punto, donde se cortó ese arco y este lado, y este punto. Entonces voy con el compás y mido esa distancia. Repito, la distancia, la abertura del compás que me queda ahora es la distancia que hay entre estos puntos. Esa misma distancia es la que yo voy a utilizar para pararme entonces entre este punto, que es donde había cortado mi arco, y tengo que ver dónde corta ahora, y corta ahí. Si ustedes van siguiendo los pasos, a medida que miran el video, va a salir. Este punto y este punto son este punto y este punto. Por lo tanto, me resta unir el vértice C al punto este y ahí me aseguro que tengo los 110 grados. Vértice C con ese punto y tengo los 110 grados. Asegúrense que quede obtuso, ¿no? Fíjense que en mi triángulo no se cierra todavía, o sea que yo esto lo tengo que continuar. Puede pasar, bueno, tengo que continuar, si yo no sabía a dónde iba a llegar. Entonces, lo voy a hacer con color. Hacerlo con color rojo. Este era el lado del ángulo de 40 grados. Lo vamos a seguir un poquito más.
Y también vamos a seguir a este ángulo que era el de 110 grados. Y ahí arriba se van a cortar. Fíjense que ahí se corta. Y tengo finalmente, permítanme borrar acá, mi triángulo A, B y C, donde este lado mide 6 centímetros, este ángulo 40 grados y este ángulo 110 grados. Recuerdo que esta es una manera de construcción, tratando de utilizar el compás para trasladar los elementos que yo construí aparte. Podría construirse directamente con transportador sobre la figura. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que a veces, en algunos problemas, a mí no me dan las medidas de los lados y de los ángulos. Lo que me dan es directamente esto. ¿Sí? Por ejemplo, pueden darme, construir un triángulo dado este ángulo y este segmento. Y el segmento no se hace eso, qué sé yo, me voy a borrar con el dedo. Y el segmento no me dicen cuánto mide, y el ángulo tampoco, y este ángulo tampoco. Entonces, sin importar las medidas, vos construís el triángulo que tiene un lado, este es un lado, este es un ángulo y este es un ángulo. Entonces, yo no tendría que ir a medir, tendría que saber trasladar esos elementos para formar mi triángulo. Bueno, eso es lo que tiene de bueno saber hacer esto. Es que yo me independizo un poquito de las medidas. Obviamente que consideramos que yo acá cuando construí los ángulos usé el transportador y tuve que medir, ¿sí? Nos vemos en la próxima resolución.